Listo, ya estamos en vivo. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenida, doctora Marinés. Gracias. Pues me voy a tomar el tiempo de presentar a la doctora. La doctora Marinés de la Peña Domene nos va a hablar de un tema que considero que pues, es muy importante actualmente, que es la restauración ecológica, pero ella nos va a hablar de la restauración ecológica en el contexto agropecuario. La doctora pues es licenciada en biología por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. También es maestra en ciencias por la UNAM y doctora en ecología y evolución por la Universidad de Illinois en Chicago. Sus líneas de investigación incluyen temas como la ecología de la restauración, con enfoque en la construcción de paisajes agropecuarios sostenibles. También tiene un enfoque en desarrollo de proyectos a nivel de paisaje que impulsen la economía regional y tengan mayor potencial para conservar la biodiversidad, las funciones ecosistémicas y contribuyan a la mitigación y adaptación ante el cambio climático. También la doctora es actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es profesora investigadora del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social, el TESO, y además también es miembro fundador de Paisajes Manejo Integral AC, es una organización civil, y también cuenta con más de 16 artículos publicados, así como varios artículos de libros, productos de difusión y de divulgación de la ciencia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a este foro. Me parece súper interesante que, como comentó Mané, yo no soy botánica, pero me encantan, me encantan las plantas, me encanta, en general me encantan las interacciones que pueden generar las plantas con animales, con el suelo y con otros elementos. Entonces, pues ahí más bien mi enfoque hacia la restauración ecológica. Y pues les quiero un poco compartir por qué yo trabajo desde este enfoque de restauración ecológica en el contexto agropecuario. No están pasando mis diapositivas. Muy bien. Entonces, si consideramos este mapa del mundo, vemos que la cobertura original de bosques está en color verde clarito y era muchísimo mayor antes y ahora hemos perdido una gran cantidad de estos bosques. Y sabemos que alrededor del 38% de la superficie terrestre es de uso agropecuario, o sea, está destinado a producir alimentos no solamente para nosotros como humanos, sino alimentos también para los animales que consumimos. Una gran cantidad de los cultivos que se desarrollan, que se hacen, son para alimentar al ganado. Entonces, no solamente es para humanos. Si consideramos que, por ejemplo, las selvas estacionalmente secas son de los ecosistemas más ampliamente distribuidas y ocupan el 40% de la superficie terrestre, pues sí nos podemos dar cuenta que este 38% de superficie agropecuaria no es menor para nada, es un porcentaje muy, muy alto. Entonces, de ahí un poco mi insistencia y mi interés en trabajar justo en estas áreas. ¿Cómo podemos conjuntar la parte de conservación de la biodiversidad con la parte de producción de los alimentos que necesitamos? Y pues en general en todo el mundo, pero específicamente en Latinoamérica, es un reto muy grande crear estos paisajes que estén integrados y que sean capaces de mantener la biodiversidad y también el sustento de muchas de las comunidades rurales. En nuestro país, casi 15% de las familias dependen de estas actividades agropecuarias. Entonces, bueno, les platico, dividí mi plática en 3 secciones. Les quiero platicar de 3 casos de estudio diferentes, con diferentes enfoques también. Uno se lleva a cabo en los Tuxtlas, Veracruz, y se basa más en la experimentación, en ciencia básica y aplicada. Otro se desarrolla en Balsapote, Veracruz, y más bien se trata de un proyecto de aplicación. Y finalmente, un proyecto en San Juan de Abajo, Nayarit, que más bien el enfoque es de incidencia social. Entonces, me quiero enfocar más en este último, pero les quiero platicar un poquito de dónde surgió este último proyecto.
Entonces, en el primero, lo que buscábamos era integrar esta restauración ambiental al contexto agropecuario. En los Tuxtlas es un trabajo que desarrollan la doctora Cristina Martínez Garza de la Universidad Autónoma de Morelos, el doctor Henry Howe de la Universidad de Illinois en Chicago, y yo también participo dentro de muchas otras personas que están en este proyecto. Los Tuxtlas, pues es una selva húmeda, se encuentra, es como la selva húmeda más al norte del país, aunque de repente dicen que en Puebla también hay unos relictos más al norte, pero está debatible el tema, ¿no? Aquí hay, el contexto agropecuario es de pastizales abiertos, o sea, la gente tala completamente la selva y pone pastizal, entonces se generan paisajes muy, muy fragmentados. En este contexto, se inició en 2006 un proyecto de restauración y el objetivo principal era restaurar las interacciones biológicas, principalmente los procesos de dispersión, y para generar conectividad en el paisaje, es decir, que hubiera movimiento de plantas y animales en el paisaje. Entonces, bueno, en 2006 se establecieron estos 3 tratamientos o combinaciones de plantación. Primero, simplemente cercando y evitando que entrara el ganado, ese sería el primer tratamiento o el tratamiento control. Este tratamiento control simula la sucesión natural, o sea, ¿qué pasaría si solamente quitamos el efecto que está perturbando, en este caso el ganado? Solamente se cercó, no se plantó absolutamente nada. En el siguiente tratamiento se plantaron 12 especies de árboles dispersados por viento, algunos 4 pioneros y 8 no pioneras, es decir, 4 que son de sucesión temprana y 8 que son de sucesión tardía. Y el siguiente tratamiento, igual, 12 especies, pero estas son dispersadas por animales. La idea un poquito es que mientras que las plantaciones de especies dispersadas por viento pueden ofrecer a los animales resguardo y también pueden proveer sombra, las plantaciones de especies dispersadas por animales, además de esto, proveen alimento. Entonces, ¿cuál es la teoría un poquito? Que si yo tengo un pastizal completamente pelón, los animales no van a cruzar hacia ese pastizal porque no tienen ningún digamos, no hay recursos, no hay alimento, implica un peligro, entonces evitan los lugares abiertos. Entonces, lo que sucede es que se van aislando las poblaciones y no se dispersan las semillas y demás, ¿no? Entonces, lo que queríamos hacer es, a ver, si yo pongo plantaciones de especies dispersadas por animales, podría atraer a esos animales dispersores de semillas y si sí los atraigo, podría con estas plantaciones generar como un espacio en donde se restaurara o restableciera más dinámicas ecológicas de la selva madura. Pues esas eran más o menos las preguntas que teníamos, ¿no? De cada uno de estos tratamientos se establecieron 8 parcelas de 30 por 30. Así es más o menos como se veía en 2005, un pastizal pelón con algunos árboles dispersos. Y en 2021, desde Google Earth ya se pueden ver perfectamente marcadas estas plantaciones, estos cuadritos, buques, les dicen buques de árboles. Pero bueno, la idea aquí era que no íbamos a competir o no íbamos a quitar la ganadería. El punto era convivir con la ganadería. De hecho, solamente el 10% del terreno de Benito, el propietario de este lugar, se plantó. El resto se dejó y es ganadero, es un pastizal activo, o sea que hay vacas rondando por toda esta parte, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucedió? En 2007 tuvimos una temporada de estiaje severo muy cañona que mató casi 72% de las plántulas que habíamos establecido. Y pues bueno, las que tenían diámetro más grueso a la hora de sembrarlos fueron las que más sobrevivieron. La profundidad del suelo también fue importante para las especies pioneras y la posición en la ladera para las especies sucesionales tardías. Entonces, bueno, pues sí fue como muy triste, pero pues tuvimos que replantar y empezar y seguirle, ¿no?
Para 2008, a mí me tocó evaluar todo el reclutamiento, es decir, las plántulas que llegaron y se establecieron por sí solas, no las que plantamos, sino las que llegaron solitas. Y pues bueno, lo que encontré es que pues no había, en realidad prácticamente no había plántulas reclutando y tampoco había diferencias entre los tratamientos, ¿no? Entonces, básicamente lo que estaba ahí como un banco de semillas fue lo que creció. En esta etapa, lo que veíamos muchísimo, siempre hablamos de la sucesión natural y pensamos en plantas, pero también hay una sucesión natural que va ocurriendo con los animales, ¿no? En esta etapa, lo que veíamos es una cantidad de roedores impresionante, de ratas algodoneras, a tal grado que poníamos 5 trampas de ratones y muchas veces las 5 trampas de ratones tenían un ratón y a veces hasta 2 ratones. Entonces era un ratonerío ahí impresionante. En cuanto a las propiedades del suelo, lo que pudimos evaluar es que el suelo que estaba al lado, cercano pues a especies leguminosas, recuperó muchísimas propiedades del suelo y hizo que se volviera más fértil. Entonces, en ambos tratamientos de plantación, tanto las dispersadas por animales como las de viento, tenían leguminosas y pues esto se pudo ver perfectamente comparado con los controles en donde no observamos esta recuperación del suelo. Pero estamos hablando de dos años. Es muy poquito tiempo para los procesos del suelo que suelen ser muy, muy largos. Para 2012, así es más o menos como se veían las plantaciones. El tratamiento control, podemos ver aquí la cerca, mucho pasto y algunas por ahí, algunas pioneras, algunas burseras, algunos heliocarpos, pero no mucho más. En las plantaciones de viento ya se ve un dosel bastante grande. Como referencia, estos postes de aquí miden 2 metros, entonces pues las plantaciones sí ya estaban bastante grandes, pero vemos un dosel muy homogéneo que básicamente es de Heliocarpus y de Euchroma. Se ve como un solo tono, no se ve mucho más. Las plantaciones de especies dispersadas por animales, en cambio, podemos ver 50 sombras de verde por aquí, y sí vemos pues un dosel mucho más heterogéneo y bueno, pues sí vemos como hay también un crecimiento muy, muy grande de los árboles. Aquí nuevamente les presento lo que yo evalué como reclutamiento de plántulas y lo que vi fue que si son pioneras o sucesionales tardías, básicamente no les importa qué tratamiento había, si fueran dispersadas por viento o por animales, pues llegan a todos lados, no hay ningún efecto, ¿no? En cambio, las sucesionales tardías, cuando eran dispersadas por viento, prácticamente no llegaban a las parcelas, pero las dispersadas por animales sí empezaron a llegar y empezó a haber un incremento muy grande tanto en las parcelas ambas parcelas de plantación, pero contrario a lo que hubiéramos pensado, que pensaríamos que en las de animales, como están atrayendo dispersores, pues tendríamos mayor número de reclutas. En este caso, vimos un aumento muy grande en las parcelas de dispersión por viento. Y aquí lo explicamos un poquito porque este dosel tan homogéneo que veíamos de Heliocarpus y Euchroma empezó a generar muchísima hojarasca y por lo tanto también empezó a regenerar mucho el suelo, lo cual favorece el establecimiento de las plántulas. Y además, el dosel se hizo muy rápido. O sea, esos heliocarpus en el sol pelón crecieron chaparros y gordos. Eran unos doseles impresionantes, ¿no? Y en cambio, pues las plantaciones de animales o de árboles dispersados por animales no tienen ese dosel tan parejo y además a ese momento todavía no producen frutos. Entonces, por eso creemos que no se vio esa diferencia o lo que esperábamos, pues. Les platico un poquito en términos de esa evaluación que hicimos con los dispersores, qué tan eficientes estaban siendo. Entonces, evaluamos qué tan eficientes eran los murciélagos, en hacer esta dispersión o qué tanto favorecían las especies que eran dispersadas por murciélagos y también por aves o solamente por aves. Y lo que encontramos es que básicamente el número de reclutas y en número de especies reclutadas, las aves por mucho fueron un gran motor de esta recuperación. O sea, estas aves están llevando como a una sucesión
de avanzada. Sí son como esos elementos dentro de la cadena alimenticia que son claves para llevar a cabo otros procesos. En términos de diversidad filogenética y funcional, pues también vemos un aumento en biodiversidad de ambos tipos de plantaciones, principalmente de las plantaciones de especies dispersadas por viento. Acá lo que evaluamos fue qué tan rápido crecían, si había un efecto de los tratamientos en el crecimiento de las plántulas. Y lo que encontramos es que en las plantaciones de especies dispersadas por animales, este pico de crecimiento ocurría mucho antes que, por ejemplo, en los controles, que ocurría ya casi hacia los 4 años, mientras en las plantaciones estaba ocurriendo antes de los 3 años. En cambio, en contraste, vemos las reclutas que se establecieron en las plantaciones de viento, en donde no encontramos ese patrón tan claro con una joroba aquí del pico de crecimiento, ¿no? Lo que sí vimos es que la probabilidad de reproducción en los controles fue más alta que en ambas plantaciones. Y esto lo podemos explicar por 2 razones. Primero, porque en los controles hay mucho más luz y mientras más luz tengamos, pues más fáciles se propagan más los frutos, ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra es que muchos de los controles tienen especies pioneras que obviamente se reproducen antes, ¿no? También evaluamos la conectividad en el paisaje específicamente para Ocotea uxpanapana. Es una especie vulnerable que solamente es endémica de los Tuxtlas y del Uxpanapan. Entonces, sí es como pues una especie de interés. Y lo que vimos es que las plantaciones estaban funcionando como digamos, como stepping stones o como piedritas para cruzar un río, y que los animales, los tucanes y las oropéndulas, que son las que dispersan las semillas de ocotea, estaban utilizando el paisaje así, ¿no? O sea, ya no estaban visitando los controles, sino que utilizaban estas parcelas para moverse en el paisaje. También vemos en cuanto a la limitación en la dispersión en el establecimiento, en todos los tratamientos, pero sobre todo en las plantaciones, se redujo muchas estas limitaciones en la dispersión y también en el establecimiento. Cuando se evaluaron murciélagos, este fue un trabajo de Edith, del doctorado de Edith Rivas Alonso, y en 2018 lo que encontró es que los murciélagos principalmente estaban en el tratamiento de árboles dispersados por animales. Hay un mucho mayor número, sobre todo de frugívoros. En cuanto a nectarívoros, encontramos más en las plantaciones de especies dispersadas por viento. Aquí, bien interesante, las aves, hubiéramos pensado todos que estarían más interesadas en estar en las plantaciones, pero lo que encontramos es mayor número de aves, sobre todo insectívoras, en los tratamientos, en la sucesión natural o en los controles, ¿no? Donde no habíamos plantado nada. Y pues bueno, una es que yo pienso, esa es mi teoría, yo no estoy segura, pero mi teoría es que las aves empiezan a tener una territorialidad muy grande. En las parcelas con plantaciones, tú te acercas y no llegas ni a acercarte 5 metros cuando ya escuchas a los pepes así. No te dejan pasar. Se vuelven aves como muy territoriales, como cuidando sus espacios. Entonces, creo que eso ahuyenta a muchas aves. Y el otro tema es que las aves más grandes están más arriba en el dosel y este estudio se hizo con redes de niebla y entonces se capturaron más las aves que están más en sotobosque, ¿no? Y bueno, en resumen de todo este estudio, podemos decir que en los tratamientos control o sucesión natural, lo que mejor funciona es la fructificación, las aves insectívoras y pues encontramos mayor limitación en la dispersión para estas parcelas. En las parcelas de viento tenemos mejores condiciones del suelo y más hojarasca.
El reclutamiento temprano es favorecido, el reclutamiento de especies dispersadas por aves les va muy bien, generan conectividad en el paisaje, hay un gran número de murciélagos frugívoros y árboles adultos dispersados por viento, pues los que plantamos más las que se reclutaron, ¿no? Y en cambio, en el tratamiento de especies dispersadas por animales encontramos mejores condiciones del suelo, reclutamiento de especies dispersadas por aves, mayor diversidad funcional y filogenética, tasas de crecimiento tempranas, conectividad en el paisaje, murciélagos frugívoros, reducción de la limitación a la dispersión y mayor número de árboles adultos dispersados por animales. Entonces, aquí lo que podemos un poco concluir es que primero que los sitios que son manejados de manera intensiva por largos periodos de tiempo, como lo es el pastizal ganadero, no recuperan fácilmente la composición y la diversidad de especies. O sea, si tú tienes un lugar en donde simplemente quitando, cercando y quitando las vacas se recupera naturalmente por sucesión natural, fantástico. Es la manera más económica y qué bueno que se logre. Pero en muchos lugares en donde hay limitaciones grandes, donde el manejo fue muy intensivo, no estamos viendo esa recuperación, ¿no? Es importante hacer plantaciones diseñadas muy estratégicamente que puedan restaurar las interacciones ecológicas y la diversidad de especies. Yo me enfocaría más a la interacción, a las interacciones ecológicas, ¿no? ¿Qué podemos hacer a través de reconectar especies unas con las otras y ir encontrando esas funciones del ecosistema? También incluir especies raras o aquellas que probablemente no van a llegar por sí solas a los sitios que queremos restaurar. Y por otro lado, no hay estrategias de restauración ideales para todos los contextos. Cada una de las estrategias de restauración tiene que evaluar muy bien los contextos en que se encuentra para justamente aprovechar muy bien los recursos, porque restaurar no es nada barato. Primero, nos conviene conservar. Si no logramos conservar y podemos implementar estrategias de sucesión natural, perfecto, pero si ya llegamos a un punto en donde no se puede y necesitamos hacer una restauración ecológica completa, pues es muy caro, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, creo que en este sentido, mi mensaje también sería que necesitamos impulsar otras maneras de hacer ganadería que no produzcan estos suelos tan infértiles que nos cueste tanto trabajo restaurarlos, ¿no? Pues bueno, con esto termino esta parte del estudio, no sin antes agradecer a nuestros asistentes de campo y a todas las instancias que financiaron este estudio. Y pasaría al siguiente estudio de caso, que se desarrolla en Balsapote. Y en este caso, considerando la experiencia que habíamos tenido en los Tuxtlas con estas parcelas que les platiqué, lo que pensábamos es, bueno, si estas parcelas están generando mayor conectividad en el paisaje, ¿por qué tenemos que tener una matriz tan áspera en donde sea tan difícil cruzar? ¿Por qué no buscar otro tipo de sistemas ganaderos? Y ahí desarrollamos estos sistemas silvopastoriles enriquecidos, en lo cual buscábamos integrar la conservación y la producción ganadera de las comunidades, en las comunidades rurales, ¿no? Aquí es donde participa y creamos Paisajes Manejo Integral, viendo un poco que todos estos conocimientos científicos que se generan nos interesa a nosotros llevarlos a su aplicación, no que se queden como en un artículo, no que se queden como nada más en una revista o dentro de la comunidad científica, sino que realmente lleguen a la gente y se puedan aplicar. Entonces, pues bueno, les repito un poquito, estas selvas tropicales que vemos por gran parte de nuestro país, una gran cantidad de ellas han sido convertidas a pastizales ganaderos y estas actividades ganaderas pues nos reducen mucho la capacidad de recuperación del ecosistema, como los comentaba antes, ¿no? Esta foto, por ejemplo, es muy común ver este paisaje por muchas partes de nuestro país, ¿no? Entonces quedan relictos de vegetación, pero en general vemos áreas muy abiertas. Y pues bueno, el objetivo central en este caso
diseñar e implementar estrategias de manejo que permitieran recuperar servicios ecosistémicos, favorecer la actividad económica de las comunidades y también incrementar la conectividad y la diversidad en el paisaje agropecuario. Un poquito en este artículo de Foley que presentó esta gráfica, lo que él comentaba es que pues sí, podemos enfocarnos solamente a producción de cultivos y entonces perderíamos todos estos servicios ecosistémicos, o podríamos concentrarnos solamente en mantener estos servicios ecosistémicos y no producir prácticamente nada, pero también hay una tercera opción en donde podemos pensar en un equilibrio entre la producción y el mantenimiento de estos servicios ecosistémicos o beneficios de la naturaleza hacia nosotros, ¿no? Aquí es un poquito el mapa de dónde estaba el zapote, también es parte de la región de los Tuxtlas y nuevamente es una selva tropical húmeda con pastizales abiertos y paisajes muy, muy fragmentados. Lo que hicimos en este proyecto está dividido en 3 etapas. En la primera etapa, lo que buscamos es la participación de la gente. Entonces hicimos una serie de talleres participativos en donde se presentó a los ganaderos. Bueno, primero caracterizamos la producción ganadera de la región, cómo se realiza, qué tipo de insumos utilizan, qué costos de producción tienen, qué tipo de ganado, quiénes hacen las actividades, cuánta leche producen, cuánto les pagan por la leche. Bueno, una infinidad de preguntas que les hicimos. Y después también les presentamos diferentes estrategias de hacer ganadería de manera diferente. Entonces invitamos aquí diferentes participantes del Colpos, de una asociación en Coatepec, que no recuerdo cómo se llama, disculpen, pero bueno, también presentamos como un esquema en lo que nosotros imaginamos que podría ser una manera más redituable y también más sustentable de hacer ganadería. Después de estos talleres surgió una persona interesada en implementar el sistema que les propusimos. Entonces, después de estos talleres ya nos fuimos a empezar el establecimiento de la parcela de sistemas silvopastoriles enriquecidos. Y finalmente, en la tercera etapa, hicimos encuestas de percepción de este tipo de ganadería, ¿no? Entonces, bueno, en la primera etapa, en los talleres, pues sí, conocer cómo se hace la ganadería convencional, mostrar cómo funcionan estos sistemas que les presentábamos y codiseñar una parcela demostrativa que permitiera a los demás ganaderos ver como con sus propios ojos cómo estaba funcionando esa parcela. Entonces aquí lo que hicimos fue combinar, o sea, ¿a qué nos referimos con sistemas silvopastoriles enriquecidos? A la combinación de sistemas silvopastoriles intensivos con restauración ecológica. O sea, si se acuerdan de esas parcelitas que vimos en el experimento anterior y piensan como en esa matriz de pastizal pelón, pues ya no hay esa matriz de pastizal pelón, sino que son sistemas silvopastoriles intensivos. Les platico un poquito cómo es este sistema que propusimos. Se basa en 4 componentes. Uno es un sistema de rotación intensiva. El segundo son parcelas de restauración. El tercero son bancos de proteína y el cuarto son árboles de sombra. Entonces, aquí cómo funciona es que cada parcela es subdividida en parcelas más pequeñas, delimitadas por un cerco eléctrico. Hay una rotación diaria y de manera que cada parcela es visitada aproximadamente, depende de la cantidad de ganado y el terreno y todo, pero 16 días de uso por 349 días de descanso por año. Esto permite que en ese descanso se recupere el suelo, que vuelva a generar biomasa necesaria para después volver a alimentar al ganado que llega, ¿no? Aquí en cada una de estas parcelas tienen combinaciones de pastos con árboles forrajeros. Entonces, los ganaderos ya no dependen de alimento balanceado, el cual es como 50% del costo de su producción. Entonces, se ahorran esos insumos, ¿no? También tiene una casa de ordeña y un sistema de almacenamiento de agua que lo que permite es que el ganado no baje al río a tomar agua, porque si baja al río, entonces se come todas las plántulas del bosque de galería
y contamine el agua y demás, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, tenerlo estabulado o en el mismo sitio, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de este sistema de rotación intensivo? Primero, incrementar la producción ganadera. ¿Y cómo se va a hacer eso? Primero, porque se reduce el límite, el coeficiente de agostadero, o sea, el número de vacas por hectárea. Se aumenta la cantidad de forraje que se produce y eso hace que se requiera menos área. Esto permite que solamente una área, un terreno pequeño sea utilizado para la producción ganadera, permitiendo que otras parcelas se puedan utilizar para restauración o otros fines, ¿no? Se provee una dieta balanceada. Aquí al combinar árboles forrajeros que son altos en contenido de proteína con los pastos, tiene una dieta más balanceada y lo cual mejora la salud. Y al mejorar la salud, incrementa la cantidad de leche o carne que producen. Y no solamente eso, sino que reduce las emisiones de gas metano, que es una buena noticia en términos de mitigación del cambio climático. Entonces, todo esto hace que se incrementen las ganancias por dos razones, porque se produce más, pero también porque se produce a menor costo. También mejora la calidad del suelo por esta misma rotación y se mantienen mejores condiciones ambientales en términos de temperatura y humedad. Y pues por las mismas plantaciones que se tienen, pues hay un incremento en la captura de carbono, que también es buena noticia en términos de mitigación del cambio climático. Bueno, el segundo componente son estas parcelas de restauración que, como ya les platiqué, están como inmersas en este sistema de rotación intensiva y ya sabemos que incrementan la biodiversidad, que generan conectividad en el paisaje. Podemos probar diferentes métodos de plantación o modelos de plantación. Podemos plantar incluso recursos de autoconsumo y recuperar servicios ecosistémicos, ¿no? En este caso, lo que hicimos fue combinaciones de plantaciones de una era de especies de importancia económica y otras especies de importancia ecológica y otros solamente cobertura. Es lo que probamos con este modelo, ¿no? Bueno, aquí es un poco repitiendo todo lo que nos ofrecen estas pequeñas parcelitas que ya lo vimos en el trabajo anterior. El tercer componente son bancos de proteína. Ellos se plantan en plantas forrajeras a altas densidades y funcionan como un suplemento auxiliar de corte solamente en la época de secas y asimismo también se reducen los costos de alimentar al ganado, ¿no? Y finalmente árboles de sombra que se mantienen justo para proveer sombra al ganado, para evitar la deshidratación, para aumentar la producción, porque si se deshidrata el ganado, produce menos leche. Y también ayudan a incrementar la biodiversidad y a generar conectividad en el paisaje. Entonces, si se fijan, todo este sistema ya combinado con los 4 elementos es muchísimo más alto en biodiversidad, tiene muchísimo más árboles en general, pero también tiene la posibilidad de producir mucho más leche o carne, según sea el propósito, o leche y carne, si es doble propósito, ¿no? Entonces, bueno, los resultados de estos talleres en donde les presentamos los sistemas silvopastoriles enriquecidos, lo que vimos después de hacer este diagnóstico de las prácticas es que en total estos 18 ganaderos que fueron a los talleres ocupaban en un sistema de producción tradicional, convencional, 610 hectáreas. Pero si se utilizaran otro tipo de estos sistemas silvopastoriles, ocuparían solamente 188 hectáreas con el mismo ganado, ¿no? Además, también el ingreso anual incrementaba más del 50%, lo cual resultó muy interesante para los productores. Entonces, bueno, en términos generales, lo que les interesó fue el incremento económico, obviamente, de ingresos económicos, la mayor producción de leche y carne y la cantidad de forraje que se produce. Algunos retos que identificaron fue el costo de implementación, que sí es más caro implementarlo en un inicio, pero a la larga la inversión es mucho menor que en un sistema convencional. Y pues bueno, el tiempo de retorno de la inversión, que muchas veces son personas que viven al día y no se pueden dar el lujo de
esperar a que este sistema empiece a rendir frutos, ¿no? Entonces, bueno, en general todos les interesó, o casi todos les interesó implementar este tipo de sistemas, pero solamente uno dijo, yo tengo la capacidad de aventarme y que establezcan en mi terreno, ¿no? Entonces, bueno, en esta segunda parte, ya la implementación en 2006, estamos aquí haciendo esta evaluación del terreno, viendo cómo se iban a distribuir las plantaciones, estableciendo el cerco eléctrico, llevando ya los árboles a sembrar, haciendo mediciones. Aquí está un cercado donde vemos ya las plantaciones con algo de pasto, aquí creciendo una plantulita, las plantas forrajeras. Aquí está Frankis, el dueño, deteniendo una leucena. Y bueno, pues así más o menos iba en 2019. Aquí más o menos la distribución de especies, por si quieren ver un poquito cómo las distribuimos. Y lo que fue importante para nosotros es cómo el vivero local de Tebanca las clasificaba. No es que digamos que o sea, sabemos que todas las especies tienen un valor de conservación, pero así las clasificaban en este vivero. Más bien eran como árboles útiles, pero tampoco queríamos llamar a los otros inútiles, entonces pues decidimos ponerles con valor económico y con valor para la conservación. Y bueno, de aquí lo que encontramos de resultados pues fue cuáles especies de estas que utilizamos estaban dando mejores rendimientos en términos del crecimiento en altura y en diámetro. Y pues bueno, vemos a Tabebuya, Juglans y a Swietenia como las mejores en el tratamiento de especies con valor económico, y Cojoba arborea, Rupala y Tabebuya Guayacán, que ya no es, también de las mejores evaluadas, ¿no? Y pues la última parte era realmente conocer la percepción del ganadero que había prestado su terreno de estos sistemas. Y lo que él nos dijo, aquí hay un QR que lleva su entrevista. Lo que él nos dijo es que sí hay mayor trabajo en el establecimiento y en el manejo de estos sistemas, pero que produce más forraje y que produce forraje tanto en lluvias como en secas. Entonces, eso es como habla de la resiliencia del sistema, ¿no? También vio que incrementa la condición corporal, o sea, qué tan vigoroso se ven el ganado después de un tiempo. Aumenta la producción de leche, disminuye el tiempo de crianza porque rápidamente aumenta el peso del ganado. Suministra menos medicamentos y el gasto en alimento balanceado también se redujo mucho. Entonces, esta fue un poco el resumen de la percepción de Frankis, ¿no? Y pues bueno, aquí como conclusión, las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático sí deben de estar vinculadas a las necesidades sociales y ambientales de las regiones tropicales en México y de las regiones, yo diría, de cada región en realidad, ¿no? Sí es importante conocer la manera en que la gente produce, las necesidades que tienen antes de ir a implementar un sistema que tal vez no funcione, ¿no? Y pues nuevamente agradecer de este proyecto a las fuentes de financiamiento y los participantes del proyecto. Y ya, finalmente llegando al tercer proyecto o caso de estudio que les quería platicar, y es el que actualmente estamos desarrollando ahora en San Juan de Abajo, Nayarit. Y este proyecto lo llamamos Ríos y Sistemas Productivos ante el Cambio Climático. En este caso, ya estamos hablando de un proyecto que su objetivo es más investigación para la incidencia social. No es investigación básica, no es investigación aplicada. Se trata de ver cuáles son las problemáticas que ubica la gente y cómo podemos nosotros pues abonar a sus alternativas o soluciones en el mejor de los casos, ¿no? En este caso, el contexto un poco, si pensamos en el contexto de un paisaje en donde hay una zona urbana, una zona agropecuaria y una zona de conservación, pues sabemos que no están aisladas, que se retroalimentan positiva y negativamente las unas a las otras.
Algunas funcionan como resumideros de carbono y otras como fuentes de carbono, unas de la misma manera con oxígeno, de la misma manera con producción de alimento, producción de basura incluso, ¿no? Entonces, sí vemos que lo que acontece en la ciudad afecta, nos repercute en el área agropecuaria y de la misma manera el área agropecuaria de la ciudad y de la misma manera con las áreas naturales, ¿no? Pues bueno, en este contexto lo que planteamos hacer es un manejo integral del paisaje y participamos en 2 convocatorias, una que es financiada por el Banco Mundial y la otra que es financiada por el Green Climate Fund de Naciones Unidas. Ambas convocatorias se bajan hacia el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y finalmente esta nos toca a esta región de acá, de Jalisco, el Fondo Noreste, que es FONOR. Las convocatorias tienen objetivos muy específicos, son 2, una se llama Ríos, que se basa en la restauración de ríos para la adaptación al cambio climático, y en este caso lo que propusimos fue la restauración forestal y riparia del arroyo, el río Huichichila, para generar un paisaje con capacidad de adaptación al cambio climático, y la otra convocatoria que se basa más bien en mejorar la salud de las cuencas a través de producción ganadera y agroforestal sostenible, y en este caso lo que propusimos fue el codiseño e implementación de sistemas agrosilvopastoriles para un paisaje resiliente. Participamos en las 2, afortunadamente ganamos ambos proyectos y son los que implementamos. En realidad es un solo proyecto dividido en 2 y así lo llamamos, Ríos y Sistemas Productivos ante el Cambio Climático. Entonces, la región de estudio es el ejido de San Juan de Abajo, está como más o menos 30, 45 minutos de Puerto Vallarta, como una referencia que todos podemos ubicar. Esta es la cuenca que se propone, aunque en realidad son 2 cuencas separadas, ya después nos dimos cuenta, pero trabajamos principalmente sobre esta cuenca más grandecita, subcuenca. Lo que hicimos fue primero analizar los cambios de uso de suelo desde el 2018 hasta el 2021. Y lo que vemos es, pues, sí, bastantes cambios, no tanto en la matriz urbana, que es esta de acá, ni en la matriz agropecuaria, pero sí un montón de cambios en la Sierra de Vallejo, que es la zona conservada. Y estos cambios son de bosque o de selva estacional a áreas abiertas en donde la gente, cuando no es temporada de producir sandía o maíz, sube al ganado hacia el cerro y allá los dejan por meses en lo que producen la sandía. Entonces eso genera pues condiciones pues no muy favorables para la conservación de la sierra, ¿no? Entonces, bueno, aquí con esta parte del proyecto de ríos, lo que queríamos era incrementar la capacidad adaptativa y de los ecosistemas que son vulnerables ante el cambio climático, en este caso del río Huichichila. Les platico un poquito de lo que hemos hecho. Aquí está el río Huichichila. Les voy a mostrar estos videos a ver si funcionan. Creo que no los voy a poder poner. Bueno, no importa, no los voy a poner porque no me está dejando. Pero lo que en realidad les quería mostrar es que en la temporada de lluvias, este arroyo carga muchísima agua, mientras que en la temporada, y el agua corre muy, muy rápido, mientras que en la temporada de secas, pues no, a ver, ahora sí, aquí se... No, pues no quiso. En la temporada de secas corre muy, muy lento y el agua es cristalina y bajita, ¿no? En cambio acá el agua se ve chocolatosa por todos los sedimentos que arrastra. Bueno, lo que iniciamos para estos proyectos fue con un mapeo comunitario. Ahí la comunidad misma fue identificando en un mapa
a través de stickers y post-its que iban poniendo, áreas en donde sabían que había descargas de aguas residuales, zonas en donde la temperatura es muy alta, zonas en donde se produce ganado, zonas en donde les gusta mucho estar. Entonces, bueno, o que ubican alguna problemática en especial, como por ejemplo tiraderos de basura es una de las mayores problemáticas ambientales que identificaban, ¿no? Hicimos recorridos por el río con la gente, mucho platicando un poco de la historia del río, de cómo antes lo veían de niños, qué actividades hacían, qué plantas había, y bueno, pues fue muy, muy interesante conocer sus historias con relación al Huichichila. También hicimos talleres participativos con temas de cuidado del agua, donde tuvimos especialistas del ITESO, en este caso como de entender el agua no como un recurso, sino como un proceso, y también entender que no todo el agua es vida, sino que solamente el agua de buena calidad. Son talleres muy, muy interesantes que a la gente le gusta mucho ir, porque vamos tocando temas diferentes y pues que a lo mejor para ellos no es fácil accesar a esa información. Hicimos campañas de limpieza en el arroyo. En este caso tuvimos más de 120 voluntarios de la prepa, del CECITEN y del Centro de Rehabilitación de San Juan. Familias enteras que fueron a limpiar el río. Sacamos muchísima basura y pues ahí aprovechamos un poco para concientizar de la importancia de no tener la basura en el río y también de por qué tenemos que producir tanta basura, por qué estamos produciendo tantos plásticos, ¿no? Ahí mismo, después de limpiar, establecimos una zona de restauración en el río, en donde íbamos a empezar nuestras primeras obras de restauración, y aquí tenemos las primeras plantaciones. Aquí nosotros habíamos propuesto hacer la restauración del lecho del río, pero la gente nos dijo, ay, pues no tenemos áreas verdes en San Juan, ¿qué tal si también se puede usar como uso recreativo? Buenísimo, porque entonces podemos combinar una necesidad de ellos y una necesidad ambiental, ¿no? Entonces lo que hicimos fue plantear un parque lineal. También asociado a este parque lineal, de repente empezamos a ver esta zona de aquí que se veía muy interesante, empezamos a preguntar y resulta que es una laguna de oxidación que ya está en desuso, y entonces planteamos la posibilidad de rehabilitarla, hacer todo un trabajo de biorremediación que nos ayudara a diseñar un lago artificial que se pudiera integrar al parque lineal. Y aquí lo que hacemos, pues un trabajo creo que muy interesante, porque por parte del ITESO tenemos las áreas terminales, son proyectos de aplicación profesional, en donde participan estudiantes de diferentes carreras, y de lo que se trata es de abordar diferentes problemáticas sociales o ambientales desde las diferentes disciplinas. En este caso, este proyecto de aplicación profesional, y le llamamos PAP, es de la regeneración social del espacio público. Entonces, ellos son principalmente arquitectos, pero les encargamos que nos ayudaran a diseñar este parque lineal. Entonces, ellos fueron a conocer toda la zona y después hicieron dinámicas con la gente, utilizando legos y mapas para que la gente empezara como a soltar un poquito la mente y empezar a visualizar, imaginarse cómo podría ser un río o el Huichichila si lo encontráramos muy bonito, cómo les gustaría, qué necesitaría tener. Entonces ellas planteaban como, por ejemplo, aquí pusieron, esto implicaba la seguridad, era un guardián del río, acá sus arbolitos, su planta de tratamiento de agua. Bueno, ellos fueron como diseñando esto y se hizo un espacio lindo porque platican entre ellas y se van poniendo de acuerdo y compartiendo sus ideas, ¿no? En el segundo año de este proyecto, pues sí, estamos ya viendo la posibilidad de hacer este proyecto de biorremediación de la laguna de oxidación, que si bien es agua que huele feo y sabemos que está contaminada, alberga muchas especies. Por ejemplo, esta espátula, garza espátula rosada, que es bellísima, y así como muchos otros aves y patos que están por ahí.
Escénicamente es muy lindo el espacio, simplemente pues que el agua pues no huele muy bien, ¿no? Entonces sí hay que hacer trabajos de bioremediación para que sea un espacio seguro y saludable, ¿no? El otro proyecto, el de Conecta, más bien lo que planteamos es desarrollar sistemas productivos más sustentables. Empezamos con la parte de ganadería, pero también estamos ahora integrando la sandía y la producción de maíz. Hicimos talleres de producción sustentable junto con los diferentes productores de la región. También talleres de la importancia de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Aquí diseñamos estos juegos que estaban muy padres. Uno era para la producción de ganado y era como basado en la toma de decisiones y qué podías ir haciendo para mejorar y tener mayor producción y mayor rendimiento de tu terreno, pero pues ellos iban tomando diferentes decisiones para llegar a esto, y el otro estaba basado en la producción de la sandía, ¿no? Bueno, estos dos proyectos tienen elementos en común. Uno de ellos, pues, es el vivero comunitario. Para ambos proyectos necesitábamos por fuerza tener producción de árboles nativos que pudiéramos utilizar como forrajeros, como maderables, como frutales, tanto para restaurar el lecho del río como para implementar los sistemas silvopastoriles, ¿no? Entonces, aquí nos tomó mucho tiempo y fue muy difícil la construcción del vivero, pero es la construcción del vivero que hizo la comunidad de cero. No contratamos empresas que nos los pusieran ni nada, a lo mejor hubiera estado más rápido, pero nos interesaba que la misma comunidad lo construyera desde cero, y aquí empezó un grupo de mujeres súper aguerridas a ayudarnos pues a trabajar en el vivero, a carrear grava, a jalar plásticos y a todo, a entrarle a la construcción realmente de este espacio. También las mismas mujeres se encargaron de la colecta de semillas, de su limpieza, de tratamiento y de la producción. Aquí, por ejemplo, hice esta captura de pantalla porque me encantó. Una de ellas me dice, mira, Mane, qué lindos son los guamúchiles, yo los planté 500, o sea, realmente nos habla como del orgullo que van teniendo del trabajo que hacen ellas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la producción de árboles nativos. Actualmente tenemos más de 6,000 árboles nativos ya producidos de alrededor de 22 especies locales, ¿no? Y no solamente eso, tenemos, pues sí, este grupo de mujeres no solamente trabajan en el vivero, sino que tratamos de tener frecuentemente reuniones con ellas con temas diversos. Creemos que las mujeres pueden ser pilares de la construcción y el cambio social, y entonces se generan estos espacios seguros para platicar que nos han encantado y nos parece que deberían de integrarse más en diferentes proyectos. Y también tenemos un grupo de monitores comunitarios, o sea, de la misma comunidad nos ayudaron a entrenarlos para que pudieran hacer monitoreos de biodiversidad, de suelos, de agua, vegetación, fauna de diferentes tipos, ¿no? Entonces aquí está el grupo de monitores comunitarios. Y pues bueno, también una de las cosas de las actividades favoritas de los monitores comunitarios es la evaluación de aves. Entonces, pues aquí tenemos un montón de aves muy lindas que encontramos asociadas al arroyo. Y pues ya, es todo, ya se me acabó mi tiempo, entonces hasta aquí lo dejo. Pero bueno, tomo preguntas si alguien tuviera alguna pregunta o comentario. Muchísimas gracias, doctora Marinés. Pues tenemos mucha participación de jóvenes de diferentes escuelas que Padrísimo. escribieron pues de dónde vienen y su nombre, pero tenemos un comentario del doctor Eduardo Ruiz. Muchas felicidades, Marinés de la Peña Domene, muy bonita la charla, y los ejemplos demuestran que la restauración es posible y que no está peleada con la producción. Gracias. La doctora Jaike, saludos, doctora. Muy bonito proyecto. Pues los tres, Gracias, en realidad. gracias. Y bueno, pues
si alguien tuviera alguna pregunta que hacerle a la doctora, pues aquí estamos. Por ahí preguntaban que si los nombres de árboles pues son de especies nativas. Sí, todos los árboles que utilizamos son especies nativos, de hecho están colectados en la misma región, pues como en las faldas de la Sierra de Vallejo. Uh-huh. Y no les voy a dar los nombres de todos porque no los recuerdo, pero les puedo decir que tenemos guamúchiles, tenemos amapas, tenemos parotas, tenemos varios guajes, tenemos tabebullas, tenemos, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos cuastecomates, tenemos palos Brasil, que nos regalaron muy especialmente porque ya prácticamente no hay en la región. Wow. Y bueno, entre otras. La verdad no me acuerdo. Uberos también. No recuerdo más. No me preparé con esa lista. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, en lo que se animan las demás personas a comentar o a hacer preguntas. Cuando se hace una restauración ecológica, y bueno, en su caso vi que, por ejemplo, en los Tuxtlas tomaron en cuenta especies que eran dispersadas por fauna, por viento, y bueno, el control. Pero ustedes ya tenían información previa en la literatura de las especies que eran específicamente dispersadas por viento o por los animales, y las eligieron o sea, desde esa perspectiva, o ustedes investigaron en ese momento cuáles eran las que dispersaba el viento y los animales, y ya después las eligieron, o cómo fue ese proceso de decir vamos a plantar estas. Sí, básicamente sí fue como un trabajo documental previo, pero en términos generales los árboles tienen síndromes de dispersión, llamamos así, ¿no? Entonces, generalmente los que tienen frutos carnosos son dispersados por animales, mientras que los que tienen frutos secos y con estructuras aladas o ligeras son dispersados por viento. Entonces, hay como la posibilidad de casi atinarle quién lo dispersa, pero también pues hay todo un trabajo documental que se hizo. Particularmente en la región de los Tuxtlas, ya hay muchos estudios del arbolado, de la vegetación. Entonces, bueno, pues sí tenemos listados muy grandes. Por ejemplo, en la región de acá, de San Juan de Abajo, no existen, ¿no? Hay muy poca información. Pero bueno, no nos interesaba tanto diferenciarlos por síndrome de dispersión, sino que nos interesaba que fueran árboles que la gente reconociera y valorara y que tuviera como cierta conexión con esos árboles. Entonces, uno de los primeros talleres que hicimos fue eso, justo que ellos nos platicaran, escogieron árboles que se acordaban que estaban ahí, que les gustaban y que ya no había, o que les gustaba mucho por alguna razón. Entonces, ellos mismos empezaron a hacer sus fichas de árboles y eligieron qué árboles querían que tuviéramos. También ambos estudios también basados en la disponibilidad de semillas, obviamente, ¿no? Sí, que a veces se complica, ¿no? Es como que uno puede ir al vivero y ahí estén todas las plantas nativas, ¿no? No, generalmente sí, es muy problemático esa parte porque la mayoría de los viveros en nuestro país y en muchos países, me imagino, producen especies que no son nativas. Entonces, de repente cuando dices, quiero plantar especies nativas, pues te toca construir un vivero, te toca ir por semillas y te toca producirlas, ¿no? Totalmente. Sí. Y bueno, un poquito en ese tenor, veo que, por ejemplo, en el proyecto de Balsapote fue más bien por el interés que la gente tenía en las especies y no tanto como en el contexto ecológico. Entonces, algo que me llama la atención y que quiero recalcar, porque bueno, es lo que a mí me encanta, es que primero se tiene que tener un listado de las especies que a veces desdeñamos un poco ya los estudios florísticos que dicen ya pasaron de moda, pero sin esos listados, imposible saber cuáles son los pasos que va a seguir la restauración o los proyectos de manejo agroforestal, ¿no? Definitivamente. En el caso de Balsapote, por suerte, teníamos el vivero de Tebanca, que sí es especializado en reproducir especies nativas y básicamente era como padrísimo. Nosotros no tenemos la capacidad ahorita de producir nuestra propia planta, pero tenemos este vivero
que la misma gente ha producido sus especies y reproducido sus especies, ¿no? Entonces fue como estas alianzas que se vuelven muy interesantes y van haciendo como los proyectos más ricos, ¿no? Increíble, estoy fascinada. Ahora sí ya se animaron las personas. Mi colega Socorro Alvarado, muchos saludos. Dice, muchas felicidades, proyecto con muchas aristas. Voy a ser tu fan académica. Tenemos proyectos femeninos en Sierra de Álvarez, esto es en San Luis Potosí, y esta metodología está súper. Saludos y gracias, Plantástico, amiga Mané. Pues sí, saludos, Socorro, y que enhorabuena que también allá en San Luis estén llevando a cabo estos proyectos. Mario Kings, en la biorremediación que se quiere llevar a cabo en la laguna oxidativa, ¿hay animales que pueden ayudar con el proceso de este en alguna manera? Ahí sí te la debo, porque apenas estamos haciendo los análisis de agua para saber con qué nos enfrentamos, qué tipo de bacterias hay, qué tipo de hongos hay, no sabemos ahorita. Entonces tampoco sabemos qué estrategias de biorremediación vamos a aplicar. Y por lo mismo tampoco te puedo contestar si hay algunos animales que nos puedan ayudar. De lo que yo he escuchado, sí hay otro tipo de bacterias y plantas que pueden ayudar en el proceso de biorremediación. No he escuchado tanto de animales, pero si me escribes y me platicas, estaría muy contenta. Muchas gracias, Mario. Nuestro colega Oniro Piolión, muchas felicidades, un tema muy pertinente para el medio rural. Me quedé con las ganas de conocer los nombres de las diferentes especies forrajeras y de fuente de proteínas, al menos algunos ejemplos, si es que no se me pasaron por el internet cortado. No las mencioné, pero sí te cuento. Utilizamos leucena, que es como la más utilizada, sobre todo en sistemas en donde los sistemas silvopastoriles han sido probados durante mucho tiempo, en Colombia, por ejemplo, en la región de Cali. Justo es una planta mexicana y se la llevaron, dicen, es una maravilla. Porque no la jala, sobre todo leucena leucocéfala, no la arranca la vaca, no todas las leuconas funcionan. Pero también, por ejemplo, en México, en la región también de Veracruz, en Paso de Ovejas, utilizan mucho guásima, humifolia, también tiene mucha proteína. El ramón, no sé, Brosimum alicastrum, ramón, también capomo, se le llaman. También es un buen árbol forrajero. ¿Cuál otro te cuento? Hay algunas herbáceas incluso que son, titonia mexicana también es buena para el forraje. La parota también, buenísima. Entonces, bueno, pues sí hay muchos. Las leguminosas, ¿verdad? Sobre todo. Muchas especies mexicanas que se pueden utilizar como forrajeras. Y también son preguntas de investigación para cada región, ¿no? ¿Cuáles son las especies forrajeras por región? Acá, por ejemplo, en la zona semiárida, pues nada que ver con lo que tienen allá en los Tuxtlas o que tienen, incluso entre las zonas tropicales, una está en Occidente mirando al Pacífico y la otra está mirando al Atlántico. Y sí. Es un contexto bien diferente. Muchas gracias, Oniro. Jair Zamudio pregunta, ¿cuántas variedades hay de árboles frutales que hay plantados? ¿En dónde? En el primer experimento en los Tuxtlas, tenemos 12 especies de árboles frutales en las parcelas de árboles dispersados por animales. En Balsa no las he contado, pero deben de ser alrededor de 7 frutales comestibles, ¿cierto? Deben de ser alrededor de 7. Y acá en Nayarit, me acuerdo ahorita nada más del ramón, guamúchil. ¿Qué más se come la gente? Algunos guajes también los comen, ¿no? Pero sí. no tenemos tantos frutales. Muchas gracias.
Santos Blue pregunta, entonces la dispersión por fauna y los elementos, en este caso el viento, es regeneración natural. Supongo que es la pregunta. La dispersión por fauna, sí, sí, o sea, son los procesos por los cuales empieza a ocurrir la sucesión natural por la llegada de semillas, justamente por la fauna o el viento que las dispersa, o la gravedad o demás elementos. Sí, es también parte del experimento como probar si precisamente esos procesos se pueden acelerar con ayuda de la restauración ecológica, ¿no? Sí, es como que contratamos a los animales para que nos ayuden a restaurar más rápido. Sí, y a descifrar cómo es que el ecosistema se regenera también, porque hablaba de la parte de que cuando es una ganadería muy profunda, o sea, llega un momento en que el ecosistema, me imagino, ya no va a ser capaz de autorregenerarse o lo Así hace es. muy lento. Sí, lo que sucede es que están tan aislados los pastizales ya que es difícil que lleguen las semillas. Y una vez que llegan, pues llegan a condiciones muy ásperas, digamos, o sea, con unas Hostiles. temperaturas muy altas, sin humedad. Entonces, pocas germinan y si germinan, además hay ratones que ya les había comentado por todos lados y hormigas que se las comen. Y si logran eso, después además tienen que competir con los pastos por el espacio de las raíces. Entonces, bueno, es casi fortuito que te encuentres una recluta o un arbolito que llegó por sí solo en los pastizales, sobre todo cuando llevan mucho tiempo de manejo. Entonces sí, pues es ahí como la pregunta, ¿cómo podemos ayudar a acelerar la sucesión natural en esos sitios, ¿no? Perfecto. Bueno, pues yo creo que son todas las preguntas, pero me gustaría agradecer a todas las personas que se conectaron y que estuvieron aquí el día de hoy. Y pues también agradecer enormemente en nombre de todo el Consejo quienes conformamos la Sociedad Botánica de México, pues por la interesante charla de la doctora. Ya para cerrar, acaba justo de llegar un comentario desde Nicaragua. Dice, hola, me pareció, Justin Vargas, hola, me pareció genial toda la presentación del proyecto y aún más fascinante la integración de la comunidad dentro del mismo y las diversas estrategias de educación ambiental aplicada, la de los Legos. Muchas felicidades y saludos desde Nicaragua. Saludos. Ay, muchas gracias, Justin. Ay, bueno, y ya la última, ya nos íbamos, pero llegó. Nuevamente Oniro. Otra duda, me imagino que conocen sobre el manejo silvopastoril, manejo holístico de Alan Savory. ¿Qué opinan y si no lo han aplicado en sus experimentos? Pues hay diferentes maneras de hacer estos manejos. Yo creo que no hay, digo, nuevamente siento que no hay recetas como para todos lados. Entonces, pues sí, de alguna manera nuestro manejo es holístico, ¿no? Estamos considerando la parte económica, la parte ambiental, estamos considerando el suelo, el manejo del agua. Entonces, en sí es holístico. En particular, pues sí, los sistemas silvopastoriles tienen muchos años, cuando empezaron con las dehesas en España, ¿no? En Latinoamérica han tenido un auge muy grande, sobre todo en Brasil, en Colombia, en Centroamérica, muchos países. En México también, en varias regiones empiezan a tener más auge. Pues ahí lo que falta, según yo, es como más impulso desde los gobiernos para las comunidades rurales para ese arranque, ¿no? O sea, como para poder iniciar. Pero bueno, sí, sí creo que lo que hacemos tiene su parte holística y no seguimos recetas, no seguimos otras recetas, más bien diseñamos las nuestras. Exacto, en el contexto ambiental que se presente la oportunidad de hacer restauración o manejo Ajá. agroforestal. Sí, Pues, tropicalizadas. Pues nuevamente, muchísimas gracias, doctora. Invito a los jóvenes que tengan dudas o que se quieran acercar a esta parte de pues de las ciencias agrícolas, biológicas, forestales, todo se integra, a que le escriban a la doctora y que pues se animen, si son ustedes jóvenes estudiantes, a interesarse por esta rama de la ciencia pues tan bonita,
pero a la vez tan urgente de llevar a cabo. Claro que sí, estaré encantada de leerlos. Muchas gracias, doctora, y pues nuevamente de parte del Consejo de la Sociedad Botánica de México y de parte del presidente Eduardo Ruiz, que pues fue el que nos contactó. Muchísimas gracias y que pase una linda noche. Muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias, Mané y Lalo, por la invitación. Chao a todos, bonita noche. Adiós.